Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y específicamente en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, seamos sinceros, un montón de especulaciones. ¿De quién estamos hablando? Pues bien, prepárense porque hoy el foco está puesto en la talentosa y hermosa Demet Özdemir, y en lo que ella ha dicho, o mejor dicho, lo que sus palabras revelan sobre nada más y nada menos que el popular actor Can Yaman. Y créanme, cuando decimos que sus palabras revelan todo, no es una exageración. Si son fans de estas dos estrellas, o simplemente les encanta estar al día con el drama y los secretos del mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Así que antes de que nos adentremos en todo este entramado, les hago una invitación rápida pero muy importante: si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse aquí abajo. Es gratis y así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos con esta historia que tiene a muchos con la intriga a flor de piel. Desde que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos fue innegable. Y cuando hablamos de innegable, hablamos de esa chispa que saltaba a la vista, que hacía que los fans suspiraran y que los rumores sobre una posible relación en la vida real comenzaran a fluir como agua. ¿Fue solo actuación? ¿Había algo más detrás de esas miradas y sonrisas? Bueno, el tiempo y las declaraciones de los propios protagonistas son los que nos van dando las pistas. Y hoy vamos a desgranar cuidadosamente lo que Demet ha ido compartiendo, porque a veces son las palabras más sencillas las que encierran los significados más profundos. Hemos visto a Demet en diversas entrevistas a lo largo de los años, y aunque siempre ha sido profesional y reservada sobre su vida privada, hay ciertos momentos, ciertas frases, que cuando las analizamos en conjunto, nos pintan un cuadro bastante claro. Al principio, tras el fin de la serie, la postura de ambos era la de compañeros de trabajo, colegas que habían disfrutado de una gran experiencia juntos. Pero el público, ese público que se enamoró de la pareja en pantalla, quería más. Quería confirmación, quería saber si la magia de la ficción se había trasladado a la realidad. Y en esa búsqueda de respuestas, las palabras de Demet se han convertido en un auténtico tesoro para los analistas de la farándula. Pensemos en aquellas primeras entrevistas. Demet hablaba de Can con gran respeto, destacando su profesionalismo, su energía en el set, su dedicación al personaje. Mencionaba que habían trabajado muy duro para construir esa conexión que se veía en pantalla, y que estaba muy agradecida por haber tenido la oportunidad de compartir ese proyecto con él. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Son las respuestas típicas de una compañera que ha tenido una buena experiencia laboral. Pero es en los matices, en los pequeños detalles, donde empieza la magia. Con el tiempo las preguntas se volvieron más directas. ¿Tuviste algo con Can Yaman? Y la respuesta de Demet, aunque a veces esquiva, solía tener un tono particular. No era un no rotundo y tajante, sino más bien un estábamos muy concentrados en el trabajo, o un la vida real es diferente a la ficción. Y esa diferencia entre la vida real y la ficción, esa distinción que ella hacía con tanta frecuencia, es lo que alimentaba las sospechas. ¿Por qué si no hubiera pasado absolutamente nada, por qué la necesidad de recalcar constantemente la diferencia entre ambos mundos? Una de las claves para entender lo que las palabras de Demet revelan, es prestar atención a cómo evolucionaron sus declaraciones. Al principio, era todo sobre el proyecto. Luego empezó a hablar de la amistad que se formó, de un vínculo especial que trascendía la pantalla, pero siempre dentro de los límites de lo profesional. Sin embargo, hubo un momento, quizás un poco más adelante, donde Demet dejó entrever que la relación con Can había sido algo más que una simple amistad laboral. En una entrevista, si no me equivoco, se le preguntó sobre si se arrepentía de algo de esa época, y ella mencionó que a veces, las cosas suceden de manera inesperada y que hay experiencias que te marcan, sin entrar en detalles específicos. Y ahí es donde la mente del espectador, y la nuestra, empieza a jugar. ¿Qué tipo de experiencias inesperadas? ¿Qué tipo de marcas? Además, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Los fans analizaban cada me gusta, cada comentario, cada aparición pública. Cuando Demet y Can coincidían en eventos, la tensión era palpable. Y las fotos que compartían o que dejaban de compartir, eran motivo de análisis exhaustivos. Si Demet dejaba de seguir a Can, o si eliminaba una foto juntos,
era interpretado como una señal de distanciamiento, o incluso de ruptura. Y si a las pocas semanas se volvían a seguir, el revuelo era aún mayor. Este tipo de dinámicas, aunque parezcan superficiales, nos hablan de una conexión que de alguna manera existía y era perceptible para el público. Pero volvamos a las palabras de Demet. Cuando se refería a Khan de forma más personal, a menudo lo describía como alguien con mucha energía, carismático, un compañero que la hacía reír mucho. Hablaba de la intensidad con la que vivieron esa época, la presión de la fama, el éxito arrollador de la serie. Y en ese contexto de intensidad y éxito, es fácil imaginar que las líneas entre la ficción y la realidad, como ella misma solía decir, se pudieran difuminar. Hay una frase que recuerdo especialmente de Demet Özdemir, que al analizarla en retrospectiva, me parece muy reveladora. Le preguntaron sobre si el amor en pantalla puede trascender a la vida real, y ella respondió algo así como: es posible, pero no siempre es fácil. A veces las circunstancias y las presiones externas hacen que las cosas sean más complicadas de lo que parecen. Esa frase "no siempre es fácil" y la mención de circunstancias y presiones externas sugiere que hubo, de hecho, algo que trascendió la pantalla, pero que no pudo prosperar o mantenerse públicamente por razones que ella no llegó a detallar. Otra cosa que hemos observado es el tono con el que Demet habla de Khan cuando se le pregunta directamente. Suele haber una cierta nostalgia, un tono melancólico, como si recordara con cariño, pero también con un toque de tristeza, esa etapa. Y esa melancolía, creo yo, es una de las pruebas más sólidas de que hubo un vínculo emocional significativo entre ellos. Si solo hubiera sido una relación profesional, las respuestas serían más frías, más distantes. Pero en las palabras de Demet, cuando se refiere a Khan y a su tiempo juntos en Erkencicus, hay una calidez que delata una conexión más profunda. Además, consideremos el contexto de la industria del entretenimiento. El éxito de una pareja en pantalla suele generar una presión inmensa para que esa relación se mantenga, o se cree, en la vida real. Las empresas de producción, las cadenas de televisión, los patrocinadores, e incluso los propios fans, desean ver a sus parejas favoritas juntas. Y es muy probable que tanto Demet como Khan sintieran esa presión. La forma en que Demet ha gestionado estas preguntas, intentando proteger su privacidad mientras respondía lo suficiente como para satisfacer la curiosidad general, nos habla de alguien que ha navegado aguas turbulentas con gran habilidad. Los gestos también cuentan. Aunque este es un guión para vídeo y nos centramos en las palabras, es imposible ignorar cómo Demet ha reaccionado a preguntas sobre Khan en diferentes momentos. A veces una sonrisa tímida, otras un suspiro apenas perceptible, o incluso una mirada de complicidad cuando se mencionaba el nombre de él. Estos pequeños detalles, que a veces pasan desapercibidos, son los que confirman que la relación, sea lo que sea que haya sido, dejó una huella en ella. Podríamos decir que Demet Özdemir, a través de sus declaraciones, nos ha dado pinceladas de una historia que, por diversas razones, nunca se llegó a escribir por completo en el ámbito público. Sus palabras sugieren que hubo una conexión especial, una química que iba más allá de la actuación, y que esa conexión tuvo un impacto en ella. No ha habido una confesión explícita, pero la suma de sus comentarios, la forma en que los ha construido, y el tono que ha empleado, nos llevan a pensar que la relación con Khan Yaman fue algo significativo, algo que ella guarda con cariño pero también con la discreción que caracteriza su personalidad. Ella ha sido muy inteligente al no negar categóricamente lo que pudo haber existido, pero tampoco ha entrado en detalles que pudieran comprometerla o dañar su imagen o la de Khan. Sus respuestas son un equilibrio perfecto entre la honestidad y la reserva. Ella ha hablado de experiencias, de momentos, de vínculos especiales y de la complejidad de la vida real frente a la ficción. Y es precisamente en esa vaguedad intencionada donde reside la verdad implícita. En resumen, las palabras de Demet Özdemir sobre Khan Yaman, si las analizamos detenidamente y las ponemos en contexto, nos sugieren que la chispa que veíamos en pantalla no fue solo producto de la actuación. Revelan una conexión real, posiblemente un romance fugaz o una relación intensa que, por las razones que sean, no pudo o no se quiso mantener en la esfera pública. Ella ha hablado de la dificultad de la vida real, de las presiones externas y de las experiencias que la marcaron, todo ello envuelto en un halo de respeto y cariño hacia su compañero de reparto. Así que, aunque no tengamos una confirmación rotunda, las pistas están ahí, y son bastante elocuentes. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí.
Me encantaría saber qué piensan Ed sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Khan? ¿Qué otras pistas han notado ustedes? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo, y compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.